Margaret Hayes tenía 67 años cuando aquella historia empezó a romperse por dentro, aunque desde afuera su vida parecía demasiado quieta para esconder algo tan grave. Era una viuda blanca, de piel clara y ligeramente manchada por el sol de Texas, con el cabello gris recogido casi siempre en un moño bajo, y unas manos finas, llenas de venas azules, que todavía conservaban la costumbre de ordenar papeles, aunque ya no tuviera una oficina donde hacerlo. Había sido contadora durante casi 40 años, de esas mujeres que no necesitaban calculadora para detectar un número raro en una columna, pero después de perder a su esposo, su mundo se había reducido a una casa sencilla en las afueras, una mecedora junto a la ventana, un jardín pequeño y la iglesia del barrio. No vivía con comodidad, vivía con cuidado. Apagaba luces, estiraba las latas de sopa, remendaba los paños de cocina y aceptaba discretamente algunas bolsas de comida que las señoras de la congregación dejaban en la puerta trasera, como si fuera un favor pequeño y no una humillación que ella tragaba en silencio. Su único hijo, David Hayes, había tomado un camino muy distinto. También era blanco, alto, de cabello castaño claro perfectamente cortado, mandíbula limpia y una forma de caminar que hacía pensar en oficinas con vidrio, reuniones caras y gente que nunca mira el precio de nada. Se había vuelto millonario con empresas de tecnología, y Margaret hablaba de eso con orgullo, aunque casi siempre con unas tristeza escondida debajo, porque el éxito de David parecía haberlo llevado cada vez más lejos de la mujer que lo había criado. Estaba casado con Clara Hayes, una mujer blanca de belleza fría, piel muy clara, labios finos siempre pintados en tonos suaves, cabello rubio oscuro cortado a la altura de los hombros y ojos azules tan quietos que a Margaret le daban la sensación de estar siendo evaluada, no mirada. Clara era elegante sin esfuerzo visible, de esas personas que entraban en una casa humilde y hacían que los muebles parecieran pedir perdón por existir. Y aún así, durante mucho tiempo, Margaret intentó convencerse de que la distancia de su nuera era solo educación mal interpretada, no crueldad. Aquella mañana del Día de la Madre, Margaret se había levantado más temprano de lo habitual, como si el cuerpo supiera que algo importante iba a ocurrir, aunque la mente todavía no pudiera nombrarlo. Había preparado todo con una dedicación silenciosa: el pollo al horno con hierbas secas que guardaba en un frasco viejo, el puré de papas hecho a mano, sin atajos, y una tarta sencilla de manzana que llenó la casa de un olor cálido que le recordaba a épocas en las que la mesa estaba llena de voces. Mientras cocinaba, se detenía de vez en cuando frente a la ventana de la cocina, mirando el camino de tierra que llevaba hasta la entrada, como si esperar fuera una tarea física. Su vestido era el mismo de otras ocasiones especiales, uno claro, ya un poco desgastado en los bordes, pero limpio y cuidadosamente planchado. Había algo en su forma de moverse ese día, más lenta, más consciente, como si cada gesto llevara una carga emocional que no terminaba de entender. David llegó cerca del mediodía, acompañado de Clara, en un auto demasiado brillante para aquel entorno. El contraste siempre era incómodo, pero ese día se sentía más evidente. Él entró con un abrazo rápido, olor a colonia cara y el teléfono todavía en la mano, como si su presencia estuviera dividida entre dos mundos. Clara lo siguió con una sonrisa medida, casi perfecta, observando todo con una calma que no era exactamente amabilidad. Su ropa estaba impecable, de tonos neutros que resaltaban su piel clara, y sus movimientos eran suaves, controlados, como si cada gesto hubiera sido ensayado. Margaret los recibió con una mezcla de alegría y nerviosismo, invitándolos a sentarse, intentando llenar los silencios con pequeñas preguntas que se quedaban flotando sin profundizar. Durante los primeros minutos, todo parecía normal, demasiado normal, como esas escenas donde la calma no tranquiliza, sino que anuncia que algo no encaja del todo. El almuerzo avanzó entre frases cortas, el sonido de los cubiertos y esa sensación incómoda de que nadie estaba realmente presente. David hablaba de negocios, de viajes, de cifras que parecían irreales dentro de aquella cocina modesta, mientras Margaret asentía con una sonrisa suave, intentando no perder el hilo, aunque en realidad lo que hacía era observar. Siempre había observado. Era un hábito viejo, casi profesional. Clara, por su parte, intervenía poco, pero cuando lo hacía con precisión, corrigiendo detalles, completando frases de David, como si necesitara mantener el control incluso sobre lo que él decía. En un momento, Margaret notó algo que no supo explicar de inmediato. Clara evitaba mirarla directamente cuando el tema giraba hacia cualquier cosa relacionada con dinero. No era evidente. Era más bien una pequeña desviación de la mirada, una pausa mínima antes de responder.
Pero para alguien que había pasado décadas revisando inconsistencias invisibles en hojas de cálculo, aquello no era casual. Fue entonces cuando ocurrió. Sin preparación, sin tensión previa, sin siquiera levantar la mirada del celular, David dijo algo que partió la escena en dos. Comentó casi distraído que Clara había estado enviando $5,000 al mes para Margaret desde hacía 8 meses. Lo dijo como si fuera un dato irrelevante, como si hablara del clima o de una suscripción olvidada. Durante unos segundos nadie reaccionó. El tiempo pareció comprimirse dentro de la cocina. Margaret se quedó quieta, con el tenedor suspendido en el aire, y en ese pequeño gesto había algo profundamente extraño. Como si su cuerpo hubiera entendido antes que su mente lo que acababa de escuchar. Luego, muy despacio, bajó el cubierto, levantó la mirada y habló. Su voz no tembló. No se quebró. Pero tenía un peso que hizo que el aire cambiara de monosonías inmediato. Dijo que no había recibido nada, ni una sola vez, ni un solo dólar. Y en ese instante, lo que hasta entonces era solo una visita incómoda, se convirtió en algo completamente distinto. El silencio que siguió no fue un silencio común. Fue denso, casi físico. Como si algo invisible se hubiera instalado entre los tres y nadie supiera cómo moverse sin romperlo aún más. David levantó la vista lentamente, con el ceño fruncido, intentando procesar lo que acababa de escuchar, como si su cerebro estuviera buscando una explicación más simple, más cómoda. Clara, en cambio, reaccionó diferente. No habló de inmediato. Solo inclinó levemente la cabeza, con una expresión que parecía más confusión que sorpresa, pero en sus ojos había un destello breve, casi imperceptible, que Margaret alcanzó a notar. Fue rápido pero suficiente. Un microsegundo en el que la máscara no encajó del todo. Luego Clara sonrió. Una sonrisa suave, perfectamente construida, y dijo que seguramente debía haber algún error, que tal vez Margaret no recordaba bien o que el banco podría haber tenido algún problema. Lo dijo con una calma que habría convencido a cualquiera, menos a alguien que había pasado su vida detectando errores disfrazados de normalidad. Margaret no respondió de inmediato. En lugar de eso, apoyó las manos sobre la mesa y observó a su nuera con una atención distinta, más profunda, como si estuviera revisando no solo sus palabras, sino cada gesto, cada respiración, cada pequeño movimiento que normalmente pasaría desapercibido, y fue en ese instante donde algo dentro de ella cambió. No fue un estallido emocional, no fue rabia, fue claridad, una claridad incómoda, fría, que empezó a ordenar piezas que hasta ese momento parecían sueltas. Porque si estás leyendo esto y ya sientes que algo no encaja del todo, quizá puedas entender lo que ella sintió en ese momento. Esa intuición silenciosa que no grita, pero insiste. Margaret no discutió. No levantó la voz. Solo dijo, con la misma firmeza de antes, que ella sabía perfectamente lo que había recibido en los últimos meses, y no incluía ningún depósito, y aunque nadie lo dijo en voz alta todavía, algo ya había comenzado a romperse sin vuelta atrás. Después de ese momento, la conversación intentó seguir, pero ya no había forma de volver a lo que era antes. David hizo un par de preguntas rápidas, tratando de resolverlo como si fuera un simple malentendido bancario, algo técnico, solucionable con una llamada. Clara acompañó esa idea con naturalidad, sugiriendo revisar luego los comprobantes, incluso mencionando fechas específicas con una precisión que, para cualquiera, habría resultado tranquilizadora. Pero Margaret ya no estaba escuchando las palabras en sí. Estaba escuchando los espacios entre ellas. Cada detalle que Clara daba sonaba correcto, demasiado correcto, y en esa perfección había algo que no respiraba verdad. Margaret asintió, como si aceptara la explicación, pero por dentro algo ya se había acomodado en su lugar. No era una conclusión completa todavía, pero sí el inicio de una certeza. Aquello no era un error. Cuando David y Clara se fueron, el silencio de la casa regresó, pero no era el mismo de antes. Margaret se quedó de pie en la cocina durante varios minutos, mirando los platos sin verlos realmente, como si su mente estuviera ocupada reconstruyendo una escena invisible. Luego, lentamente, caminó hacia la sala. Se sentó en su vieja mecedora y apoyó las manos sobre el regazo. Había algo profundamente distinto en su postura. Ya no era solo la mujer que intentaba llegar a fin de mes con dignidad. Era la contadora que había sido durante décadas, despertando después de mucho tiempo. Esa noche no encendió la televisión, no llamó a nadie, no lloró. Hizo algo mucho más característico de ella, pensó. Y mientras lo hacía,
Recordó cada conversación con Clara, cada comentario casual sobre dinero, cada ocasión en la que su nuera había insinuado, con delicadeza, que la edad podía traer olvidos. Fue ahí donde la pieza más inquietante encajó. No era solo el dinero, era la narrativa, y alguien la había estado construyendo con demasiado cuidado. A la mañana siguiente, Margaret no cambió su rutina, al menos no por fuera. Se levantó a la misma hora, preparó su café en la taza desportillada de siempre y regó el jardín como si nada hubiera ocurrido. Pero por dentro todo estaba en movimiento. Después de años de quietud, su mente había vuelto a ese ritmo antiguo, preciso, casi quirúrgico. Terminó sus tareas y sin anunciarlo a nadie tomó su bolso, revisó 2 veces que tuviera su identificación y caminó hasta la parada del autobús. El trayecto hasta el banco fue lento, con paradas largas y pasajeros que subían y bajaban sin importancia, pero Margaret no se impacientó. Estaba acostumbrada a procesos largos. Cuando llegó, pidió revisar sus movimientos de los últimos 12 meses. La joven que la atendió tardó varios minutos en imprimir todo. Margaret no habló mientras esperaba. Solo observaba. Cuando finalmente tuvo los papeles en la mano, se sentó en una esquina y empezó a leer. Línea por línea. Fecha por fecha. Y no encontró nada. Ni un solo depósito que se acercara a esa cifra. Salió del banco con los documentos cuidadosamente doblados dentro del bolso, como si llevara algo más que papel. En el camino de regreso su mente no se aceleró. Al contrario, se volvió más lenta, más ordenada. Sabía que aquello era solo el comienzo. Esa misma tarde sacó una caja vieja del armario, una donde guardaba facturas antiguas, recibos, notas escritas a mano. La colocó sobre la mesa y empezó a clasificar todo. No era una reacción impulsiva, era método. Escribió fechas, recordó visitas, anotó comentarios que en su momento habían pasado desapercibidos, y poco a poco empezó a notar un patrón. Cada vez que David hablaba de ayuda financiera, Clara estaba presente. Cada vez que se mencionaban transferencias, era Clara quien daba detalles, y más inquietante aún, en más de una ocasión Clara había hecho pequeños comentarios sobre olvidos normales a cierta edad, siempre con una sonrisa amable, como si fuera preocupación. Pero ahora, vistos desde otro ángulo, sonaban distintos. No eran comentarios al azar. Eran preparación. Y Margaret, por primera vez, dejó de dudar de su memoria. Empezó a dudar de todo lo demás. Los días siguientes no fueron caóticos. Fueron metódicos. Margaret se movía con una calma que, vista desde fuera, podría confundirse con resignación. Pero en realidad era concentración. Empezó a reconstruir los últimos 8 meses como si fueran un rompecabezas financiero. Recordó cada visita, cada llamada, cada comentario aparentemente inocente. Volvió a leer los extractos bancarios, esta vez no buscando lo obvio, sino lo que faltaba. Y fue entonces cuando apareció una idea incómoda, pero lógica. Si el dinero realmente estaba siendo enviado, entonces tenía que estar llegando a algún lugar. No se trataba de si existía o no. Se trataba de dónde había ido a parar. Esa diferencia lo cambiaba todo. Margaret anotó esa frase en una hoja. El dinero no desaparece. Y debajo dejó espacio. Sabía que, tarde o temprano, tendría que llenar ese vacío con una respuesta concreta. Fue en ese punto donde decidió que no podía hacer todo sola. No por falta de capacidad, sino por estrategia. Había aprendido en su vida profesional que incluso el mejor análisis necesita una segunda mirada cuando lo que está en juego es importante. Así que llamó a alguien que no veía desde 1900 hacía años, Bennett Clark, un contador retirado, blanco, de cabello completamente canoso, rostro marcado por arrugas profundas y una mirada siempre alerta, como si nunca hubiera dejado de trabajar del todo. Habían compartido oficina durante más de una década, y si había alguien en quien Margaret confiaba para mirar números sin dejarse llevar por emociones, era él. Cuando Bennett llegó a su casa, esa misma tarde no hubo charla innecesaria. Margaret le explicó todo con precisión, sin dramatizar. Le mostró los extractos, las notas, las fechas. Bennett escuchó en silencio, apoyando los codos sobre la mesa, entrelazando los dedos frente a la boca. Un gesto que Margaret conocía bien. Era señal de que algo no le gustaba. Y cuando finalmente habló, no lo hizo para tranquilizarla. Dijo con voz baja que aquello no parecía un error. Parecía un desvío. Y esa palabra, dicha en voz alta, convirtió la sospecha en algo mucho más serio. A partir de ese momento, el trabajo dejó de ser intuición y pasó a ser verificación.
Bennett no tardó en pedirle a Margaret algunos documentos adicionales, copias de su identificación, antiguos registros fiscales, cualquier cosa que pudiera ayudar a rastrear si su nombre había sido utilizado en otro lugar. Durante 2 días completos, revisaron todo juntos en la mesa de la cocina, rodeados de papeles, marcadores y notas adhesivas. Fue Bennett quien encontró la primera grieta concreta. Un registro bancario indirecto. Una referencia cruzada que no debería existir. No era una cuenta visible para Margaret, pero sí una estructura que sugería la existencia de una cuenta paralela vinculada a su identidad. No era evidente. Estaba bien hecho, pero no lo suficiente como para pasar desapercibido ante 2 personas que sabían exactamente qué buscar. Cuando Margaret vio aquello, no reaccionó con sorpresa. Solo asintió lentamente, como si confirmara algo que ya intuía. Y por primera vez, el problema dejó de ser abstracto. Ahora tenía forma. Esa noche, después de que Bennett se fuera, Margaret se quedó sola en la cocina, con una única lámpara encendida iluminando los papeles extendidos frente a ella. No sentía miedo. Sentía algo más difícil de explicar. Una mezcla de decepción profunda y una claridad casi dolorosa. Porque si esta historia te está tocando de alguna forma, quizá entiendas ese momento en el que la verdad empieza a tomar forma y ya no hay manera de volver atrás. Hay cosas que, una vez vistas, no se pueden ignorar. Margaret respiró hondo y organizó todo en carpetas, separando fechas, marcando inconsistencias, preparando algo que ya no era solo una sospecha, sino un caso. Sabía que el siguiente paso no sería emocional, sería legal. Y también sabía algo más. Quien había hecho esto había confiado en que ella no tendría la fuerza, o la lucidez, para llegar hasta ese punto. Y ahí era donde estaban equivocados. A la mañana siguiente, Margaret hizo algo que llevaba años sin hacer. Se arregló como si tuviera una reunión importante. Eligió un vestido sobrio, de tonos claros, peinó su cabello gris con más cuidado de lo habitual y caminó hasta la parada del autobús con una determinación tranquila. El destino no era el banco esta vez. Era el despacho de Amelia Grant, una abogada especializada en casos de abuso financiero contra personas mayores. Amelia era una mujer blanca, de unos 40 y tantos años, cabello castaño oscuro recogido en una coleta firme, mirada directa y una forma de hablar que no dejaba espacio para ambigüedades. Cuando Margaret le explicó la situación, colocando sobre la mesa cada documento con orden casi quirúrgico, Amelia no interrumpió. Escuchó todo, revisó fechas, nombres, números, y cuando terminó, levantó la vista con una expresión que no era sorpresa, sino reconocimiento. Dijo que había visto casos parecidos antes, pero no muchos tan bien ejecutados. Aquello no era improvisado, era sistemático. Amelia fue clara desde el principio. No podían confrontar sin antes cerrar cada posible vacío. Necesitaban pruebas sólidas, no solo indicios. Durante las semanas siguientes, trabajaron juntas con una precisión silenciosa. Solicitaron información a entidades bancarias, cruzaron datos legales, verificaron la autenticidad de documentos que Clara había presentado en nombre de Margaret. Y poco a poco, la estructura completa empezó a aparecer. La cuenta falsa existía. Estaba registrada con datos de Margaret, pero con un correo electrónico y un número de contacto que no le pertenecían. Las Cousin habían sido realizadas, puntuales, exactas, 8 meses seguidos, $5,000 cada vez. Y desde el momento en que llegaban, el dinero era redirigido, fragmentado, ocultado en movimientos secundarios que llevaban finalmente a gastos personales, spas, viajes, tiendas de lujo, incluso la compra parcial de un vehículo de alto estándar. Todo encajaba con una frialdad que no dejaba margen para dudas. No era un error, era un plan. Y ahora finalmente tenían cómo. Sobre la mesa, Margaret tomó una decisión que sorprendió incluso a Amelia. No quería denunciar de inmediato. No todavía. Quería cerrar el círculo de otra forma. Había algo en ella, quizá años de paciencia acumulada, quizá la necesidad de que la verdad fuera imposible de negar, que la llevaba a buscar un momento preciso. Un punto donde todo quedara expuesto sin margen de manipulación. Así nació la idea del jantar. No sería un enfrentamiento impulsivo ni una acusación. Sería una estructura, una escena cuidadosamente construida donde cada pieza aparecería en el orden correcto. Margaret volvió a su casa esa tarde con una calma distinta. No era la calma de quien acepta, era la de quien prepara.
y en su mente cada detalle empezó a organizarse con la misma lógica con la que antes ordenaba balances financieros. Eligió una fecha que parecía inocente, un sábado cualquiera, y llamó a David con una excusa sencilla. Quería hacer una cena especial. Algo... momento en familia. David aceptó sin sospechar nada. Clara también. Margaret, por su parte, se encargó de cada elemento con una precisión casi milimétrica. Preparó la mesa, eligió los mismos platos de aquel Día de la Madre, como si quisiera cerrar un ciclo en el mismo escenario donde todo había comenzado a romperse. Pero esta vez no estaría sola. Amelia estaría presente, no como abogada visible, sino como invitada discreta. Bennett también. 2 testigos silenciosos que... necesario. Cuando todo estuvo listo, Margaret se permitió un momento frente al espejo. Se observó durante unos segundos largos. Ya no veía a la mujer frágil que otros creían ver. Veía a alguien que había decidido no mirar hacia otro lado. Y esa diferencia, aunque no se notara desde afuera, lo cambiaba todo. La noche del jantar llegó con una calma engañosa. El aire estaba tibio. Y dentro de la casa todo parecía exactamente igual que siempre. La mesa bien puesta. La luz cálida iluminando cada rincón. Cuando David y Clara llegaron, nada en la escena sugería lo que estaba por ocurrir. Él entró con la misma prisa elegante de siempre, y ella con esa presencia controlada que parecía dominar cualquier espacio sin esfuerzo. Saludaron, se sentaron, intercambiaron comentarios triviales. Amelia fue presentada como una vieja conocida. Bennett como un amigo de años. Todo parecía casual. Demasiado casual. Margaret se movía entre... despertaba sospechas, sirviendo los platos, preguntando cosas simples, sosteniendo la normalidad como quien sostiene algo delicado. Pero por dentro cada segundo tenía peso, cada palabra era medida y cada silencio calculado. La conversación avanzó sin sobresaltos durante los primeros minutos, hasta que Margaret, con la misma naturalidad con la que alguien pregunta por el clima, mencionó nuevamente el tema de las transferencias. Lo hizo sin tensión en la voz, como... David respondió de inmediato, repitiendo que todo había sido enviado correctamente. Clara asintió. Incluso añadió detalles. Fechas, montos, referencias bancarias. Hablaba con seguridad, con esa precisión que antes parecía tranquilizadora. Pero esta vez Margaret no interrumpió. Dejó que Clara hablara, que se extendiera, que se comprometiera con cada palabra. Y fue en ese exceso de seguridad donde empezó a aparecer la grieta. Porque en un punto Clara mencionó una... registros. Fue un detalle mínimo, casi imperceptible, pero suficiente. Margaret inclinó ligeramente la cabeza, como si algo hubiera encajado en su mente, y entonces hizo una segunda pregunta, aún más específica. Clara dudó, solo un segundo, pero ese segundo fue todo lo que necesitaban. Fue en ese instante donde Margaret dejó de ser solo la anfitriona. Con un movimiento tranquilo, casi imperceptible, deslizó una carpeta sobre la mesa. No hubo dramatismo. No hubo... solo documentos, fechas, extractos. Amelia, hasta ese momento en silencio, se inclinó levemente hacia adelante, observando sin intervenir. Bennett cruzó los brazos, atento. David miró la carpeta con confusión primero, luego con una creciente incomodidad. Clara, en cambio, mantuvo la compostura unos segundos más, pero sus ojos dejaron de estar quietos. Margaret habló con calma, explicando cada punto como si estuviera presentando un informe. Señaló las fechas reales de las total en su cuenta personal y finalmente reveló la existencia de la cuenta paralela abierta en su nombre. No levantó la voz, no necesitaba hacerlo. Cada palabra caía con un peso que no dejaba espacio para interpretación. Y mientras hablaba, la imagen de Clara, perfecta, controlada, empezaba a resquebrajarse frente a todos. David reaccionó primero. No con enojo inmediato, sino con incredulidad. Tomó los papeles, revisó una hoja, luego otra, buscando algo que... pero no lo encontró. Las cifras coincidían. Las fechas también. Clara intentó intervenir, diciendo que debía haber una explicación, que seguramente era un error del banco, una confusión técnica, pero ya no sonaba igual. Su voz, antes firme, tenía ahora pequeñas fisuras.
Amelia entonces habló por primera vez, con un tono profesional claro, confirmando que la documentación había sido verificada legalmente. No dejó espacio para dudas. Lo que estaba frente a ellos era evidencia. Y en ese momento el silencio regresó a la mesa, pero no como antes. Este era un silencio que contenía verdad. Uno del que no se puede escapar. David levantó la vista lentamente hacia Clara. Y en esa mirada había algo que Margaret no había visto en años. No era poder, ni seguridad. Era ruptura. Lo que vino después no fue un escándalo como muchos imaginarían. No hubo gritos descontrolados ni escenas exageradas. Fue peor. Fue lento. Clara intentó sostener una... Pero cada palabra nueva se contradecía con lo que ya estaba sobre la mesa. Amelia la interrumpió con precisión cada vez que intentaba desviarse, y Bennett señalaba detalles técnicos que hacían imposible cualquier escape lógico. David no decía nada, solo escuchaba. Y cuanto más entendía, más evidente se volvía la magnitud de lo que había pasado. No era solo dinero, era confianza. Era la forma en que alguien había construido, con paciencia, una mentira que lo incluía a él. Margaret no disfrutó ese momento. No había satisfacción en su mirada. Solo una especie de tristeza firme, como quien ya había hecho las paces con la necesidad de llegar hasta ahí. Cuando Clara finalmente se quedó sin argumentos, el silencio volvió. Pero esta vez no había nada que pudiera llenar ese espacio. El proceso legal no tardó en comenzar. Con las pruebas reunidas, el caso avanzó con una claridad que pocas veces ocurre en situaciones así. Clara fue acusada formalmente de persona mayor, además de falsificación de identidad y manipulación de fondos. Durante el juicio, los detalles salieron a la luz con una frialdad casi clínica. Las transferencias mensuales de $5,000, la cuenta creada a nombre de Margaret, los gastos en viajes, spas y artículos de lujo, incluso el pago parcial de un vehículo de alto estándar. Todo estaba documentado. Todo encajaba. La defensa intentó argumentar confusión, problemas administrativos, por parte de Margaret, pero esa narrativa se desmoronó rápidamente frente a la consistencia de las pruebas. La sentencia fue clara. Clara debía devolver los $40,000, perder cualquier acceso a las finanzas de David y enfrentar penalidades legales. Pero más allá de la condena, lo que realmente se rompió fue algo que ningún tribunal puede reparar. Después de todo, la casa volvió a quedarse en silencio. Pero esta vez era un silencio distinto al de 1980. No era vacío. Era cierre. Margaret siguió con su rutina, volvió al jardín, a la iglesia, a sus mañanas tranquilas. Pero había algo nuevo en la forma en que caminaba, en cómo sostenía la mirada cuando hablaba con alguien. No era orgullo, era dignidad recuperada. Con el dinero devuelto podría haber intentado simplemente vivir con más comodidad, compensar lo perdido. Pero eligió otro camino. Con la ayuda de Amelia y algunos contactos de la iglesia empezó algo pequeño. Que habían pasado por situaciones parecidas. Escuchar primero, luego orientar. Con el tiempo, aquello creció y se transformó en la Grace Hans Foundation, una iniciativa sencilla pero firme, dedicada a ayudar a personas mayores a identificar y enfrentar abusos financieros. No buscaba reconocimiento, no daba discursos, solo hacía lo que sabía hacer: organizar, entender, proteger. Y en ese proceso encontró algo que no esperaba: propósito. Meses después, unas puso la puerta. Margaret ya sabía quién era antes de abrir. David estaba allí, pero no era el mismo hombre que había llegado aquel día de la madre. Su postura había cambiado. Sus ojos ya no tenían esa seguridad automática. Había cansancio, culpa y algo más difícil de nombrar. Durante unos segundos, ninguno de los dos habló. Luego él pidió entrar. Se sentaron en la misma sala donde todo había comenzado a cambiar. Pero ahora sin máscaras, sin versiones ensayadas. David pudo entender en voz alta cómo no había visto nada, cómo había confiado sin cuestionar. Margaret lo escuchó sin interrumpir. No lo consoló de inmediato, no lo juzgó tampoco. Cuando él terminó, ella dijo algo simple, con una calma que no buscaba convencer, solo afirmar que la verdad no llega tarde. Espera a que estemos listos para verla. No era una frase dura, era una forma de cerrar el ciclo. No todo estaba resuelto entre ellos, pero algo sí había cambiado, y esta vez no.